les invito a que vayamos juntos al pasaje que vamos a estar exponiendo en la tarde de hoy, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 13. Dice así su palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por causa le mató. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El tema que nos trae hoy en esta tarde, hermanos, se titula La evidencia del nuevo nacimiento. Y hay un propósito intrínseco en las palabras de Juan, y es mostrarle que los hijos de Dios se distinguen del mundo por su relación con el pecado, con Cristo y con los hermanos. Hay una particularidad que hace notoria la diferencia entre aquellos que persisten en vivir pecaminosamente y los que no. Y es que, amados hermanos, en tiempos de confusión espiritual, cuando muchos profesan fe sin transformación, necesitamos volver a las palabras claras del apóstol Juan. Él no escribe para confundir, sino para distinguir, para mostrar quién pertenece verdaderamente a Cristo. Y hoy, hermanos, quisiera que sean pacientes conmigo, porque voy a estar citando varias citas de puritanos del pasado, y son varias, pero cada una me costaba trabajo eliminarla por el concepto de pecado y de transgresión que tenían estos hermanos del vasto conocimiento que Dios les reveló por su Espíritu. Y me fue muy, muy difícil lograr eliminar alguna por el peso doctrinal que nos va a regalar en el entendimiento del pecado. Thomas Watson, el puritano de Londres, dice que la fe que justifica es una fe que también santifica. Donde no hay obediencia, la fe es imaginaria. Juan, hermano, no nos permite un cristianismo sin santidad, ni una gracia que no transforme. Por eso, hoy veremos en esta porción de las Escrituras tres grandes realidades. Primero estaremos abordando en la definición de qué es el pecado. Y realmente esto es un tema importante, hermanos, porque no hay iglesia que no hable de pecado, una iglesia lo más recta posible, pero muchas veces fallamos en el concepto de qué cosa es el pecado. Como segundo punto, estaremos viendo qué hizo Cristo con el pecado. Y tercero, estaremos viendo cómo se manifiesta la vida en amor y en justicia. Mis amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y buscar a Dios en oración. Padre amado, estamos delante de ti, Señor, rogándote, Padre, que estas palabras del apóstol Juan, de más de casi 2000 años, Señor, que fue escrita esta carta,
pero que tan real está aún en nuestra actualidad y en nuestra mente. Padre, necesitamos que tú nos reveles la gravedad del pecado. Señor, como se la revelaste a estos grandes hombres del pasado, que podamos nosotros entender lo que te ofende y lo que te llevó a la cruz del Calvario. Padre, te rogamos, Señor, que estas palabras del apóstol Juan se queden impregnadas, clavadas, y sean un ancla doctrinal en nuestros corazones, de la cual no podamos ni querramos apartarnos de él. Padre, por los méritos de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos ayudes. Amén. Primer punto, hermano, el pecado es una rebelión contra Dios. Y el versículo 4 lo comienza diciendo de esa manera. Juan se vuelve ahora hacia los que no viven como si quisieran parecerse a Jesús, exponiendo la verdadera naturaleza de su comportamiento. Cada vez que una persona peca, él o ella actúa de manera distinta a Jesús. Pero aquí Juan revela la verdadera naturaleza del pecado, no como actos aislados individuales, sino como originados en una actitud molesta con las exigencias morales de Dios en sus vidas. Y esto nos lleva al traste de que esto es una actitud a la que Juan denomina anomía. Y creo que debemos primeramente adentrarnos en la definición de qué cosa es el pecado. La palabra anomía proviene del griego y esta está compuesta de dos partes. A es la palabra que hace alusión a sin o des, es una palabra que denota negación. Y la segunda parte de la palabra en el griego se nombra nomos, que quiere decir ley. Por tanto, literalmente lo que el apóstol Juan les está hablando es que significa, anomía es sin ley o contra la ley. Y así, cuando Juan dice el pecado es anomía, primera de Juan capítulo 3 versículo 4, está afirmando que el pecado es rebelión contra la ley de Dios, no una simple debilidad o error humano. Y esto, hermanos míos, ya espero que empiece a abrirle en sus mentes o despertarle ciertas inquietudes con respecto a cada palabra que hablamos del pecado. Debe hacernos llevar y hacernos un autoanálisis de cómo voluntariamente nosotros estamos añadiendo prácticas pecaminosas en nuestra vida o simplemente no dándole el trato que exige la palabra de Dios. Pudiéramos estar teniendo una práctica muy acaramelada o cariñosa con aquellos pecados, creyendo nosotros que son menos, pero sin embargo fueron los mismos pecados que Cristo fue a la cruz del Calvario. En un pasaje en el cual el Señor describe la pena por desobedecer al pecado, en Levítico capítulo 26, versículos 43, muestra muy bien el sentido de anomía. Y dice el texto, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Tendrán que reconocer sus pecados, su anomía, por cuanto rechazaron mis preceptos y aborrecieron mis estatutos. Hermanos míos, ser antiley no significa solamente infringir la ley. Significa desmembrar la idea misma de una ley a la que tú y yo le debemos obediencia. Muchos ateos tienen este problema básico de rechazar la idea de la existencia de Dios porque sus corazones son antiley. No podemos pretender que un ateo, que un impío tenga la inclinación natural de obedecer a Dios
cuando en su corazón la ley no existe para ellos. No podemos entender o querer albergar la idea de que ellos van a venir voluntariamente a obedecer a alguien que ellos ni creen que existe, y si existe no quiere obedecerle. No podemos pretender que ellos guarden la ley cuando su corazón está 180 grados desfasado a lo que nuestro Señor y Dios manda en su ley. Anomía es el rechazo a la autoridad de Dios y la exaltación a la autonomía del ser. Como uno de mis colegas hablando esta semana, me dijo, el gobierno de la ley es que todos los seres están igualmente sujetos a la ley. Algunos aman la ley, otros se consideran por encima de ella. Pueden utilizar las leyes para controlar a otros. Puede que consideren que la libertad de hacer lo que quieran es la ley más grande. En otras palabras, lo que me dijo ese amigo es que muchas veces el uso de la ley depende en el concepto que tenga cada cual de la ley. Y ese es un gran problema, porque el uso correcto de la ley es obedecerla conforme el legislador la ha mandado. En un sentido más teológico, mis hermanos, en el contexto bíblico, anomía no significa simplemente no conocer la ley, sino vivir en oposición voluntaria a la voluntad de Dios revelada. Por eso el pecado no es una falta de información, sino una actitud de independencia. El corazón nos está diciendo, o aquel corazón que es dado a la anomía, él simplemente está diciendo estas palabras: no quiero que Dios gobierne sobre mí. Mis amados hermanos, necesitamos tener que nuestra mente entienda que no estamos llamados por Dios para jugar con el pecado. Nosotros no estamos aquí. La sangre de Cristo no fue derramada para que tú aún sigas teniendo ese intercambio cultural con el pecado. Y vamos a ver más adelante cuál fue el trato que Dios hizo con el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan al nomos, ni tampoco pueden. Mis amados hermanos, la carne no quiere asociarse para nada a un Dios santo, eterno, legislador, quien gobierna todas las cosas, porque la cosa que hizo el pecado fue quitar la autoridad de Dios y ponerse ellos. Por eso tú y yo no debemos coquetear con el pecado. Eso es anomía, la rebelión interior del corazón no regenerado contra la autoridad divina. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. En Mateo capítulo 7, versículo 23, Jesús dirá a los falsos creyentes: apartaos de mí, hacedores de maldad. O en otras palabras, apartaos de mí, practicantes de la anomía. Aquí se refiere a las personas que profesan fe, pero viven sin sujeción a la ley de Cristo. Y yo no sé si eso te hace muy familiar, pero este tipo de creyentes está muy común en las iglesias. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero yo no quiero estar en un lugar donde me restrinjan. No, la ley de Dios no te restringe. La ley de Dios te ha sido revelada para que veas tu pecado y vengas a Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Pablo llama al anticristo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Literalmente le está llamando el hombre de anomía. Es decir, él es el modelo máximo de rebelión contra Dios. Por eso, hermanos, si nosotros vamos cronológicamente atrás al Edén, podemos ver que lo que hicieron Adán y Eva no fue un resbalón accidental que les llevó a pecar.
Ellos meditaron profundamente en la palabra de la serpiente y llegaron a la conclusión de que Dios les estaba mintiendo, les estaba escondiendo algo y determinaron voluntariamente ir en contra de lo que Dios dijo y desobedecer abiertamente. Mis hermanos y amigos, lo que hicieron Adán y Eva es un acto de alta traición. Y es así como Dios ve el pecado. Por eso el castigo no puede ser menos que la muerte. A veces no se entiende lo que significa traición. Imagínense un estado, un gobierno que prepare a uno de sus ciudadanos, lo aliste en el ejército, le dé toda la información, todo el entrenamiento para que le sirva como militar y como defensor de la patria, y resulta ser que ese personaje empieza a vender la información no a un aliado del gobierno, sino a un enemigo categóricamente establecido en contra del gobierno. Yo te pregunto a ti, ¿qué tú crees que se merezca esa persona? Dice John Owen en su obra En la naturaleza del pecado, él escribió: la anomía no es solo desobedecer una regla, sino renegar del legislador mismo. Es quitarle a Dios su derecho de mandar. Thomas Watson también dijo: el pecado es traición espiritual. Es levantar la bandera de rebelión contra el Rey de los cielos. Ven, hermanos, ¿por qué no podía quitar ninguna de las citas? Ven el contexto, ven el entendimiento que estos hermanos tuvieron del pecado. No hay una declaración que nos haga de cierta manera unirnos en una comprensión, en una compasión con lo que Cristo tuvo que pagar en la cruz. Cuando Juan dice que el pecado es anomía, nos recuerda que no se trata solo de actos externos, sino de una actitud del corazón. El creyente verdadero, al tener el Espíritu Santo, ya no puede vivir cómodamente bajo la anomía, porque su nueva naturaleza ama la ley de Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, el pecado no es simplemente una falta moral, sino una declaración de independencia del Creador. Es querer destronar a Dios del corazón y sentarnos nosotros en su trono. John Owen, nuevamente en la obra La mortificación del pecado, escribió: matar el pecado o él te matará a ti. No hay paz donde el pecado gobierna, solo guerra hasta la muerte. Jonathan Edwards lo describió de esta manera: el pecado es la oposición más directa al ser de Dios. Es una afrenta al mismo carácter de su santidad. Mis amados hermanos, cuando tú y yo pecamos, no solo quebrantamos una regla, traicionamos a una persona, al Dios que nos creó y nos redimió. Tu traición y la mía no va sobre cualquier persona, va sobre tu Creador y el mío. Hay algo innato en la naturaleza humana que hace que cada uno de nosotros se resista a la idea de someterse a la autoridad más alta que nosotros mismos. Cualquier padre de un hijo de 2 años puede atestiguarlo. Pero una parte necesaria de mandar para convertirse en un miembro productivo de la familia o de la sociedad es primeramente aprender el respeto adecuado a la ley y a la autoridad. El libro del Antiguo Testamento en Jueces muestra cómo una sociedad descendió hasta la anarquía moral cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 21, versículo 25. Y quien no entienda el término anarquía, es esa postura de una persona cuando no quiere someterse a un reinado, a un gobierno. Él quiere vivir sin obedecer esas leyes de ese rey o esas leyes de ese gobierno. Cuando él dice que no, él nada de eso lo sujeta, él tiene sus propias leyes.
El corazón humano, hermano, se convirtió en anárquico en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pensaron que su idea de que la fruta era buena anulaba la autoridad de Dios que les prohibía comer de cierto árbol. De un corazón sin ley es de donde surgen los actos de pecado. Un verdadero creyente, mis hermanos, no excusa su pecado, lo confiesa, lo llora y lucha contra él. Ese es el carácter que debe estar en ti y en mí. Si decimos que le creemos, debemos andar como él anduvo. Como dijo Thomas Brooks, el arrepentimiento verdadero odia el pecado más por ser contra Dios que por traer castigo. Y esta frase me llamó mucho la atención. No confundamos arrepentimiento con remordimiento. El no creyente se arrepiente porque sus planes fracasaron y no salieron como él esperaba. Un verdadero arrepentimiento viene como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ambos parecen similares, pero el fruto interior de su corazón es muy distinto. Dos frutos pueden estar muy parecidos, pueden tener el mismo color de la cáscara, pero por dentro, cuando tú lo abres, la imagen es muy distinta. Así es el trato de un verdadero arrepentimiento en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Juan insiste, hermanos míos, en que nosotros debemos ver esto no con ligereza, no solamente porque atestigua, nos da testimonio de quién creemos, sino que esto revela realmente la obra de Cristo en nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto de este sermón, ver que Cristo vino para destruir el pecado. Dice en versículos 5 y 6, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Hermano, Juan insiste más en el asunto de que el pecado no tiene espacio en la vida del creyente porque Jesús entró en este mundo con un único propósito: eliminar los pecados. ¿Cómo alguien que dice ser un seguidor de Jesús y que empieza a asemejarse a Él puede encontrar razonable en manera alguna el pecado? La declaración de que no hay pecado en Jesucristo dice aún más que simplemente que Jesús nunca cometió pecado durante su vida aquí en la tierra. Dice que no se puede permanecer en Él y pecar, porque no hay pecado en Jesús. Hermano, Juan está siendo categórico. Desde la primera carta, desde el primer capítulo, dice que si el amor del Padre está en nosotros, no debemos albergar mentira. Debemos andar como Él anduvo si es que nosotros estamos en Él. Hermano, dice que no se puede permanecer en Él y pecar, porque es que no hay pecado en Jesús. Juan está elaborando un caso en contra de la persona que desea ser conocida como cristiana y sin embargo defiende esas prácticas y actitudes que Dios ha defendido como pecado. Hacer tal cosa es anomía, antiley, rebelión voluntaria de tu corazón contra el legislador. Hacer esto es antiley y supone entonces un rechazo a la autoridad de Dios. Cristo vino a deshacer todo lo que el pecado había hecho. El pecado trajo culpa, corrupción y esclavitud. Cristo trajo justificación, santificación y libertad. John Bunyan, en El progreso del peregrino, escribió: no hay cadena tan fuerte que Cristo no pueda romper, ni carga tan pesada que su cruz no pueda levantar. El propósito de la encarnación no fue simplemente perdonarnos, sino purificarnos. El propósito de la obra de Cristo en la cruz no fue solamente bañarnos con su sangre y darnos un salvoconducto temporal por un tiempo limitado en el cual vamos a estar limpios,
pero después irremitiblemente vas a volver al pecado. No. Cristo vino a quitar el pecado. Hermanos, Él no vino a negociar un tratado de paz con el pecado. Cristo no vino a negociar un cese al fuego con el pecado. Él apareció para quitar el pecado, no para tolerarlo. Por eso esa frase tan popular que muchas veces escuchamos, muy romántica, es que Dios te ama tal y como eres. Hermano, mira, déjame decirte, esa es la falsedad más grande que se le puede decir a alguien, que su corazón vive sin importarle en lo más mínimo la presencia de Dios en su vida. Él vive con la menor idea de que hay un Dios todopoderoso en el cual un día todos, incluyendo este pensador, va a tener que darle cuenta. Dios no te ama tal y como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y eso marca toda una condición. La condición en la que está tu alma y la mía cuando Cristo apareció no era para nada alentadora. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún amigos de Él, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida cuando estabais acatarrados en el pecado. No, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza vecinos de Dios. No, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí viene la parte conmovedora, la parte esperanzadora, la parte que nos llena de vida a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. Y es aquí donde esta parte te puede llegar a ti, amigo mío, que estás sin Cristo. Pero Dios, esa frase marca toda una diferencia, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí está la otra frase grandiosa, de la cual gracias a Él estamos abrazados todos sus hijos. Por gracia soy salvo. Esta gracia también te puede alcanzar a ti, que andas sin ley. Esta gracia también te puede alcanzar a ti, que no has entendido en el camino pedregoso que va hacia la muerte y que tú andas caminando. Thomas Godwin añadió, Cristo no solo murió por nuestros pecados pasados, sino para destruir el poder del pecado presente. Si Cristo vino a destruir el pecado, el creyente no puede convivir con él. Romanos capítulo 6, versículo 14 nos recuerda, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, tiene que haber no solo un distanciamiento del pecado, tiene que haber una ruptura de una vida pecaminosa. Cristo no vino a negociar un cese al fuego, una pausa, un tiempo de paz. El espíritu que opera en los hijos de Dios está en guerra 24/7 con el pecado. Dice Richard Baxter, el corazón que ama a Cristo aborrece lo que le costó a su Señor tan caro.
Juan ahora define más específicamente lo que significa permanecer en Dios, abstenerse del pecado. Hay una asociación entre ver a Dios en Cristo y conocer a Dios. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, dice el texto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, el que no le ha visto todavía está ciego y en la oscuridad. Incluso los que creen ver y conocer a Dios no le han visto ni conocido realmente si continúan viviendo con pecado en sus vidas. Su falta de visión y conocimiento de Jesús, quién es y lo que ha venido a hacer. Hermanos, son cosas categóricas en la vida de un creyente. Y aquí llegamos a la razón verdadera de tal actitud. Y es que esta actitud de pecado en aquellos que intentan autoengañarse y decir que son creyentes mientras sus actos de fe están 180 grados desfasados de la realidad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, el apóstol Juan es sumamente claro y deja sin lugar a duda cero espacio para la duda. Tú te mantienes practicando el pecado, no puedes estar, no es porque estás espiritualmente bajo, no es porque estás atribulado, no es porque estás pasando una mala temporada. Tú te mantienes en el ejercicio de la desobediencia porque no le conoces. Y hermano, quiero hacer una salvedad. Juan no está condenando aquellas caídas esporádicas que hacen que fallemos en la obediencia. Recuerde que estamos todavía en una naturaleza caída y con tendencia al pecado. Lo que está condenando Juan es la práctica constante del pecado. Como dice Juan, el que permanece en pecado. Hay una diferencia. El mismo Señor Jesús lo podemos ver en la palabra. Él solo le lavó los pies a sus discípulos porque ellos estaban limpios, completos por la gracia perdonadora de Dios. Solo necesitaba lavarse los pies porque es el resultado de la suciedad parcial al andar en un andar cotidiano, en un camino polvoriento. Cristo solo lava los pies de aquellos que ya están lavados completamente y que solo necesitan ser limpiados de esos pecados que en ocasiones cometemos y que con dolor nos llevan a Cristo en arrepentimiento. Ambas condiciones son muy diferentes una de la otra. Mi amado hermano, el que practica el pecado no le conoce. No le sigue porque no le cree. El que le conoce da evidencia de un nuevo nacimiento. Y ese es el tercer punto que nos lleva a este sermón. Cristo, hermanos míos, no solo les dijo a aquellos que se apartaran, no por su forma de vestir, no porque quería estar alejado de esas personas. Cristo les dijo a esas personas que no lo quería a su lado porque ellos eran hacedores de maldad. Ellos vivían en anomía. Ellos eran practicantes permanentes de las ofensas más grotescas y ofensivas porque ellos andaban complacidos en andar sin ley. Y mi hermano en la mañana, en la escuela dominical, citó un comentario del cual yo también voy a hablar. Por supuesto, él lo estudió, le dio la interpretación, pero por la obra del Espíritu ambos coincidimos en esa misma idea. Y es que precisamente Cristo no les conocía, no porque no estuviera al tanto de la existencia de esos hombres. Cristo conoce cada alma, cada cuerpo que transita en esta tierra. Dios conoce a todos los hombres. Pero Cristo no les conocía porque ellos no obedecían su ley, porque no se sujetaban a los mandatos divinos. Cristo no les conocía porque ellos prefirieron andar sin ley, andar en tiniebla,
antes que venir a la luz. Y es que esa práctica, la práctica de la santidad o la práctica del pecado, revelan evidencias inequívocas de si tú eres un nuevo nacido o no. Dice el apóstol Juan, el que practica la justicia es justo como Él es justo. Y quiero que noten la similitud. Tú no vas a actuar complacidamente a Dios porque tú eres un superhéroe, sino porque la simiente de Dios está obrando en ti y ese obrar debe generar un fruto que debe acercarte más a Cristo, no a vivir alejado de Él. Dice el texto, el que practica la justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y es importante, hermanos, que entendamos que los nacidos de Dios no pecan. No, tenemos una naturaleza caída. Pero una cosa es no pecar y otra cosa es practicar asiduamente el pecado. El nuevo nacimiento no es una mejora moral, sino una nueva creación espiritual. Dios no reforma al viejo hombre, sino que lo crucifica y crea uno nuevo en Cristo. Matthew Henry comentó, el cristiano verdadero no peca con gusto, ni peca con descanso, porque la simiente divina en él lo incomoda hasta que vuelva al camino. Steve Carnos, en La existencia y los atributos de Dios, escribió, la regeneración es la restauración de la imagen divina en el alma. Donde Dios mora, el pecado no puede reinar. Aquí no existe, hermanos míos, en nuestra vida espiritual, el yin y el yang. O estás iluminado o estás oscuro. Como decía Juan, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Decía Albert Einstein, le decía a un profesor que estaba un viaje como que enseñoreándose de su conocimiento a un neófito en la fe, un muchacho nuevo. Y él le empezó a hacer preguntas y el muchacho no sabía cómo defenderse en la fe. Y dice la historia que Albert Einstein le dijo al profesor, profesor, ¿usted sabe, existe el frío? Y él dice, profesor, pues claro. Dice, no, el frío no existe. El frío existe por la ausencia de calor. Tú no puedes medir cuál frío está un lugar o no, si no es por la ausencia o presencia de calor. Profesor, una segunda pregunta, y disculpe mi atrevimiento. ¿Usted sabe si existe la oscuridad? Por supuesto que existe. No, dice Albert Einstein, eso es un error. No se puede medir cuán oscuro está un cuarto, sino cuán iluminado o poco está, porque lo que da la oscuridad es la presencia o ausencia de luz. Y una última pregunta, profesor, ¿existe la maldad? Y dice, por supuesto, estamos rodeados de ella. Y dice a lo que contestó Albert Einstein, no, la maldad no existe. La maldad solamente es el resultado de la ausencia de Dios en los corazones de los seres humanos. En otras palabras, mis hermanos, el pecado no puede seguir viviendo, no puede ser tu roommate, no puede ser tu compañero de cuarto en un corazón que Cristo rescató con su sangre. Tiene que haber un cambio radical. Por eso Juan nos afirma, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No porque sea impecable, sino porque tiene adentro de sí una nueva naturaleza que lo empuja hacia la santidad. Si pudiéramos preguntarnos en el día de hoy, ¿tu corazón se deleita en la justicia? ¿Sientes dolor cuando caes? ¿Buscas agradar a Dios más que al mundo?
El fruto más seguro del nuevo nacimiento es un nuevo amor, un amor a la santidad, un amor a la verdad y un amor a los santos. Y es lo que nos dice Juan, versículo 7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hermano, que nadie te engañe. Nadie puede decir que es un verdadero creyente y sus obras son el reflejo de un incrédulo. Amigo que me escuchas, también te llamo al desengaño. No pienses que por venir cada domingo a la iglesia y estás en paz con Dios. La conversión es un acto de arrepentimiento de tu vana manera de vivir y los frutos se hacen visibles. Su evidencia es que eres nueva criatura en Cristo. No puedes andar en esos dos mundos. Y esto nos lleva, hermanos míos, a ver las marcas distintivas. Y es que las marcas de un verdadero hijo de Dios, uno que camina en la ley de Dios, uno que se acerca y camina junto con Cristo, es el amor fraternal. Versículo 10 al 13. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El amor es la evidencia visible del espíritu invisible. Donde hay odio, hay tinieblas. Donde hay amor fraternal, hay vida. Decía Thomas Watson, él lo expresó de esta manera. El amor al hermano es el termómetro de la gracia. Cuando más amamos a los santos, más cerca estaremos del cielo. Juan menciona, hermanos, a Caín como ejemplo del hombre natural. Caín adoró, pero sin fe. Ofreció, pero sin obediencia. Y su odio hacia Abel reveló su corazón no regenerado. Ambos vinieron a adorar a Dios. Ambos ofrecieron ofrenda. Y hermanos, si me permite ser un poquito más alegórico, ambos se sentaban en el mismo banco de la iglesia. Ambos cantaban alabanzas a Dios. Ambos tomaban la cena del Señor. Ambos se saludaban con un fuerte abrazo al verse en la iglesia. Pero el corazón de uno estaba cargado de odio por el otro. Hermano, eso no es evidencia que el amor del Padre esté en ti. Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero seremos conocidos más cuando ¿qué? Cuando nos amemos los unos a los otros. En Hechos de los Apóstoles, ellos decían, mirar con cuánto amor comparten, cuánto se buscan, cuánto se ayudan. No le habían escuchado predicar la palabra de Dios, pero sus actos hablaban más que 1000 palabras. John Owen añadió, los que no aman a los hermanos de Cristo no conocen al Cristo de los hermanos. Si podemos ver aplicativamente este pensamiento, podemos ver, hermanos, que el amor cristiano no es palabras vacías. El amor cristiano es servicio, sacrificio y perdón. El creyente ama aún cuando no es amado, porque el amor de Cristo los impulsa, los empuja. Mis hermanos, a veces podemos pensar de que la ofensa que me hizo el hermano no tiene perdón. Pero ¿sabes qué? Hubo uno más poderoso que le ofendimos más y sin embargo fue el que más nos perdonó. Hermanos, el texto nos deja sin espacio para la neutralidad. Hay dos familias espirituales. Los hijos de Dios que practican la justicia y aman a sus hermanos, y los hijos del diablo que practican el pecado y viven en odio. Cualquier afirmación de ser hijo de Dios mientras se vive de manera que contradice los estándares revelados por un Dios es una falsedad. Por un Dios no, por Dios. Aclaro.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De hecho, el que peca sí es del diablo. No hay espacio para la neutralidad. O sea, o se es hijo de Dios o lo es del diablo. La práctica del pecado es algo característico del diablo y lo ha sido siempre desde el principio. Los que pecan son por tanto como el diablo, que con contraste a aquellos que viven con rectitud y se asemejan a Jesús, el Hijo de Dios. Lo que hacemos revela lo que somos, no importa lo que digamos que somos. La cuestión, hermanos, implica a lo que nosotros nos enfrentamos con la palabra de Juan, y es, ¿quién es tu padre? Y recuerda que esta era una pregunta que le hacía Cristo a los fariseos. ¿Quién es tu padre? ¿Eres de Dios o eres del diablo? No hay punto neutro. O conmigo recoges o desparramas. O estás frío o estás caliente. Los tibios los vomitaré de mi boca, le decía el Espíritu a las iglesias. Thomas Watson lo resumió de esta manera, con una verdad tremenda y con una claridad que solo Dios da. El mundo tiene muchos nombres para sus pecados, pero la Escritura solo tiene uno: muerte. Hermano, hoy vivimos en un mundo donde no, eso no es fornicación, eso es amor libre. No, eso no es homosexualidad, eso es libertad, eso es open mind. Cristo le llamó pecado y la paga del pecado es muerte. Pero si tu corazón está siendo tocado con las palabras de Juan, también tengo una buena noticia para ti. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, dice Juan, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ese es el corazón de Cristo. Cristo no se satisface en condenarte y llevarte al infierno. Cristo vino, dice, Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Cristo quiere que tú seas su siervo. Que no vivas sin ley, que vivas abrazando la ley del legislador. Él no solo limpia tu culpa, sino que transforma tu naturaleza. Y dice que 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Hay una purificación progresiva, ya estoy terminando, mis hermanos. Hay una purificación progresiva sucediendo en el creyente con resultados de permanecer en Él. Y esto ya me lleva a un llamado final y quiero compartirlo. Hermanos, ¿vives en guerra contra tu pecado o en paz con él? ¿Tu corazón late por la justicia o late por el mundo? Juan Bunyan escribió, el que no ha sentido el peso del pecado no ha comprendido aún el valor de Cristo. Si tú no te habías perdonado, si tú no sabes la consecuencia de haber sido perdonado, tú no sabes entonces el valor de ese perdonador. Hoy Cristo llama. Cristo te está llamando. Dice la palabra, ven a mí y yo te haré libre. Ven a mí todo lo que está trabajado y descansado y cansado, porque solo en Él encontramos descanso, la verdad. Dice, y yo te haré descansar. Ven y busque ese descanso, amigo mío. Ven y busque ese descanso, hermano mío. Lejos de Dios
No somos nada, somos tierra, somos polvo. Ven a Él, aseméjate a Él. Déjate que Él te guíe, que Él te moldee y que su ley sea la delicia de tu corazón. No compres la mentira de este mundo, que estas leyes son abruptas, impositivas. No, estas leyes son liberadoras. Lo que hace impositivo es que el pecado ha cambiado nuestra percepción de la ley, pero la ley es santa, maravillosa. Ven con fe, ven con arrepentimiento y Él pondrá en ti una nueva vida, un nuevo amor y un nuevo poder para vivir en santidad. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre, ¿qué seremos nosotros si tu gracia nos deja? ¿Qué fuéramos si tu gracia no nos hubiera alcanzado? Padre, pero gracias que tú has puesto tu espíritu como sello eterno, como garantía. Estamos en tu mano y no hay quien nos arrebate de ella. Gracias porque Dios nos trajo hacia ti y tu perdón, Señor, fue alcanzado por nosotros, para nosotros. Oh Padre, bendito seas. Padre, abre nuestros corazones. Haznos alerta ante una vida pecaminosa, ante una tendencia a desobedecer tu ley. Padre, haz que nuestro corazón se agarre más a ti, que podamos, Señor, dar evidencia de un nuevo nacimiento, de que caminamos contigo, de que hablamos tus palabras, de que pensamos como tú, de que actuamos como tú. Padre, pero eso solo se puede hacer por tu gracia, Señor, que nos ilumine, que nos hable por medio de tu palabra, que escudriñemos las Escrituras, porque dice que en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de ti. Solo por medio de las Escrituras te podemos conocer. Señor, danos más hambre por leer tu palabra. Por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario te pedimos todas estas cosas. Amén.